Mortal atrás o backflip, explicación técnica, análisis de cada uno de los gestos técnicos y progresiones para conseguirlo. Yo de ti me quedaba a ver este vídeo. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warmachinzo. Hoy os traigo un nuevo vídeo de movimientos acrobáticos básicos en suelo. Hoy vamos a hablar del mortal atrás o backflip. Vamos a empezar explicando toda la técnica y analizando cada una de las fases del movimiento y luego nos vamos a meter de lleno en cada una de las progresiones para trabajar esas fases específicas del movimiento y conseguir realizarlo. Así que dicho esto, arrancamos. Es importantísimo tener claro esta primera fase para realizar el mortal atrás porque es la fase de impulso. Van a trabajar tanto las piernas como los brazos. Nosotros vamos a partir desde una posición completamente rectos, brazos arriba, y desde aquí los brazos bajan al tiempo que las rodillas se flexionan, y desde aquí es un doble gesto a la vez. Piernas explosivas para saltar al tiempo que lanzo brazos hasta la vertical. Son los dos gestos en una misma acción. No es primero las piernas y luego los brazos. Son las dos acciones desde aquí, ¡boom!, arriba lo más explosivo que pueda. En el siguiente ejercicio vamos a necesitar una goma elástica que cada uno utilice de la tensión necesaria y que se ajuste a su nivel de condición física para hacer este ejercicio. Lo vamos a anclar en un punto fijo, la goma, lo vamos a colocar frente a ese punto de anclaje y desde aquí, con los brazos abajo, flexionamos rodillas, extiendo y lanzo brazos. De nuevo, flexiono rodillas, extiendo y lanzo brazos, de tal manera que estamos coordinando la acción explosiva de las piernas con el lanzamiento de brazos. De este ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones, pero no corráis, ya luego cuando acabe el vídeo ya os pondréis poco a poco a hacer cada una de las progresiones. Vamos a por el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio seguimos trabajando la fase inicial del movimiento, coordinando esa acción de piernas con la acción de brazos. Nos colocamos ligeramente separados de una pared, desde aquí con los brazos abajo, flexión, salto explosivo, lanzando los dos brazos paralelos y rectos hasta que toquen la pared. Desde aquí, posición de partida, me agacho media sentadilla, salto y lanzamiento de brazos a tocar la pared. Importante, ¿por qué? Porque la acción de brazos es prácticamente más importante que la acción de piernas. Yo, si salto de piernas, ¿vale?, me elevo X, pero si salto lanzando los brazos me voy a elevar el doble, porque hay dos acciones en un mismo gesto. Importante sumar esas dos acciones, pierna y brazos. 10 repeticiones de este, pero vamos al siguiente ejercicio. Una vez que hemos realizado el gesto técnico anterior, una centésima de segundo después de que el dedo gordo se separe del suelo al saltar, ahí, una vez voy a despegarme, son las rodillas las que suben como una bala a cogerse las manos. No son las manos las que bajan a cogerse las rodillas y luego tiro para atrás, porque si no, estaría realizando contragiro. Estoy yendo hacia adelante para después querer ir hacia atrás. Voy a perder rotación. Por lo tanto, salto arriba y cuando se despegan los pies del suelo, rápido, rodillas van a buscar las manos y no solamente para tocarse. No, me agarro con las manos las rodillas y sigo tirando de ellas hacia atrás para generar rotación. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar tumbados en el suelo boca arriba. Lo vamos a colocar con los brazos extendidos al lado de las orejas y aquí, de manera explosiva, ¡boom!, subo las rodillas, todo lo explosivo que pueda, a las manos. Vuelvo a la posición de partida y aquí, 1, 2 y arriba. De tal manera que lo que estamos trabajando es la fase de rotación. Cuando yo salto extendiendo piernas y lanzando brazos, son las rodillas las que tienen que subir lo más rápidamente posible a encontrarse con las manos y no son las manos las que bajan a encontrarse con las rodillas. De este ejercicio vamos a hacer 8 repeticiones, pero antes os voy a dar otra clave importantísima. En el siguiente ejercicio nos vamos a tumbar boca arriba en una ligera altura. Fijaros, lo vamos a colocar de tal manera que los hombros nos quedan en el borde de la altura con los brazos extendidos atrás. Esta es la posición que voy a buscar tras el salto arriba y desde aquí, rodillas van a la posición de manos, agrupo y caigo de pie en el suelo, de tal manera que estamos trabajando esa rotación de iniciar el mortal y luego la posición que vamos a mantener en el aire. Por lo tanto, es muy importante que cuando estoy tumbado, las manos no bajan a cogerse las rodillas, son las rodillas las que suben a las manos y me agarro con las manos, me agarro las rodillas y sigo tirando hacia atrás para generar rotación. Desde aquí, rodillas atrás, rotación y caigo. De este ejercicio vamos a hacer
5 repeticiones. Así que luego, con calma, montáis todo el material o lo hacéis sobre una ligera altura, sobre un muro, lo que tengáis, pero antes vamos a por el siguiente ejercicio. Una vez estamos en el aire, agrupados y en la fase de rotación, que no cunda el pánico. O sea, hay unas centésimas de segundo en las que no vais a ver nada, no vais a ver el suelo. Eso no quiere decir que tengáis que hacer mortales playeros, como hace mucha gente, saltando por aquí de lado. No, saltamos recto, las rodillas suben y cuando estoy en rotación hay un momento que no veo nada, no sé dónde estoy, pero de golpe veo el suelo aquí enfrente. Es en ese momento, cuando veo el suelo, cuando debo soltar las rodillas y amortiguar. No hay que impactar fuerte, no hay que encajar las piernas, simplemente amortiguo la caída en una media sentadilla, culo fuera, piernas flexionadas y pies completamente planos para amortiguar la recepción del mortal. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en el suelo con la ayuda de un compañero y vamos a realizar mortal atrás completo. ¿Cómo va a ayudar? Nos vamos a colocar en esta posición, una mano la va a colocar en la parte superior, con esa mano nos va a sujetar todo el peso durante la realización del mortal y la otra mano la va a colocar debajo de las rodillas y de ahí nos va a impulsar para generar rotación. Fijaros, desde aquí nos colocamos a la de 3, 1, 2 y 3. Realizamos mortal atrás con la ayuda del compañero, muy importante. En las primeras repeticiones el compañero ayuda bastante, sujetando la parte superior, generando rotación, frenándonos ligeramente en el aterrizaje. Hacemos 3 repeticiones de estas y a medida que vayamos progresando, la ayuda del compañero será mucho menor. Bueno, Warmers, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha quedado bastante claro todos los gestos técnicos que tenemos que dominar para poder hacer este movimiento y las progresiones a seguir para alcanzarlo. No tengáis prisa, trabajar bien cada una de las progresiones y estoy convencido que si las domináis tal cual lo habéis visto en el vídeo, podéis hacer el mortal atrás sin ningún tipo de problema. Queda todo dicho.